Betel Televisión Online Entonces dice esta presenta. historia, dice que entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Parece este muchacho le dice al Señor, ¿qué debo hacer yo para tener la vida eterna? Amén. Porque él hablaba a Cristo de una vida eterna, ¿verdad, no? Que era una salvación para una vida eterna. Amén. Entonces le dijo: ¿y por qué tú me llamas bueno a mí, si ninguno bueno hay sino Dios? Amén. Más si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, muy simple, ¿verdad, no? Entonces le dijo este joven, le dice: ¿y cuáles son esos mandamientos, verdad, no? Y Jesús le dijo: mira, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el joven, una vez que dijo: eso es fácil, eso es fácil, porque de chico le dice, de joven, yo fui enseñado en esto. Amén, ¿verdad, no? Le dice el joven: todo eso lo he guardado desde mi juventud, le dice. Y le vuelve a decir, a repetir este joven, el Señor le dice: ¿y qué más me falta? Estoy ok. Entonces le dice, el Señor le respondió: si quieres ser perfecto, dice, ¿verdad, no? Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y ahora tendrás tesoro en el cielo, y luego tú ven y sígueme. ¿Verdad? Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones, ¿verdad, no? Entonces más adelante el Señor dice: bueno, ¿y cuál difícil es para un rico que entre en el reino de los cielos? Porque tiene un amor tan apegado a las riquezas naturales, a las riquezas de la tierra, que en realidad no está dispuesto, digamos, a cambiarlas para la vida eterna. Él quiere seguir rico aquí, en realidad no quiere cambiarlas para seguir a este camino de la vida eterna. Entonces este joven se fue muy entristecido, quizás defraudado, ¿no? ¿Verdad, no? Quizás muy decepcionado del Señor. Esperaba él una respuesta más mejor, ¿no? ¿Verdad? Le dice: no, estáis bien, pues cumplís todo eso, está ahí al otro lado. Amén. Amén, está aquí. Un hermano en la semana me decía, calle me decía: yo en realidad prefiero ser el buen samaritano, decía él. Porque bueno, a mí me gusta ayudar a algunas personas, qué sé yo. Y mientras tanto que los que van al culto toda la semana, van todos los días, en realidad son de dudosa reputación, ¿verdad, no? Entonces, y él decía: así que yo prefiero ser samaritano, porque él piensa que siendo samaritano puede salvar su vida. Amén, ¿verdad, no? Y no entendía, digamos, que el plan de salvación consiste en llamar a pecadores al arrepentimiento, ¿verdad, no? Para que Dios trabaje en sus vidas y empiece a perfeccionarlos. Y tenemos un camino hasta la venida de Cristo de perfeccionamiento. A uno nos cuesta más, a otro un poco menos. Algunos ya están limpios en un área y sucios en otra todavía. Otros están al revés, están limpios en la parte que el otro está sucio, ¿verdad, no? Y así estamos todos nosotros. Entonces, si nos ponemos a mirarnos, nuestra condición en realidad es un fraude, ¿verdad, no? Aleluya. Si no pensamos que todos los que estamos aquí somos pecadores arrepentidos y que estamos en la iglesia no precisamente no porque somos buenos, sino precisamente porque somos malos y pecadores, dice la palabra. Entonces es la razón por qué estamos aquí, pues, y Dios en su infinita misericordia nos lava, nos guarda y nos perfecciona todos los días hasta el día de su venida o hasta el día que me llame a su presencia, ¿verdad? Amén, pues, hermano. Entonces, mire este joven rico como tenía el corazón también puesto en otra parte, ¿te fijas? No, él era diferente porque él no hacía misericordia con los pobres. Él simplemente atesoraba para sí mismo, así como no convidaba nada a nadie. Amén. Yo digo que usted y yo, en realidad, quizás le decimos al Señor: bueno, yo cumplo con todo. Llego a la hora al culto, estoy hasta que termine, ¿verdad, no? Si me dicen levanta las manos, las levanto. Si no me dicen nada, no la hago. Si me canta, canto, ¿verdad, no? Oye la palabra y me siento a oírla con respeto.
y me voy para la casa y trabajo como burro y después vuelvo de nuevo al culto de nuevo. Y si me retan, agacho la cabeza y digo, bueno, Señor. Así que cumplo todo lo que usted me dice, ¿verdad? ¿No? Pero hay algo que me cuesta vencer en realidad, ¿verdad? ¿No? Y el joven rico tenía esa debilidad. Y quizás nosotros tenemos también parte de esas debilidades, ¿verdad? ¿No? Que deben de ser sanadas en el Evangelio. Amén. Amén. Usted debe buscar esto en la Escritura, esta parte, hacer tesoro en el cielo y no en la tierra. Este joven hacía tesoro en la tierra, ¿verdad? ¿No? Y grandes tesoros y buenos tesoros, que cualquiera lo desearía. Yo deseo tener altos tesoros en la tierra, no crea que no, amén, ¿verdad? ¿No? Pero más me gustaría mi vida eterna, ¿verdad? ¿No? Amén, ¿verdad? ¿No? Amén. Así que, bueno, quiero invitarlo a que pasemos a ofrendar también, a aprovechar esta historia que le conté, ¿verdad? Una historia desde la Escritura, y que usted ahora en su conciencia pueda pasar a ofrendar, para pasar luego a la palabra de Dios. Amén. Pase nomás, hermano, en el nombre del Señor. Gracias, Padre. Amén, Señor. Glorifícate, mi Dios. Aleluya. Dios bendiga a los hermanos que ofrendan. Y al que no puede ofrendar, Dios bendiga también con recursos económicos, abriendo puertas de bendición económica también, para que también puedan gozarse en la ofrenda. Amén. Y puedan sentir ese gozo, esa alegría que da en el corazón de uno cuando viene a ofrendar, ¿verdad? No es como cumplo con algo en el Señor, por lo menos, ¿no? Amén. Así que Dios bendiga a mis hermanos y los bendiga grandemente, abriéndole grandes puertas de bendiciones a cada uno. Mire, no habrá justo desamparado. Pasaremos pruebas, aflicciones, pero no habrá justo desamparado. Amén. Amén. Y como cuando partíamos el culto, leíamos nosotros el libro de Proverbios, el capítulo 30, ¿verdad? No, el versículo 5 dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. ¿Verdad, no? Amén. Vamos a pasar a la palabra del Señor en este momento. Usted puede estimar conveniente si cree que es mi hermana la que aquí le va a hablar, o si usted piensa que ella, Dios ha puesto una palabra en su corazón para hablarle a la iglesia. Amén, ¿verdad, no? Así que ¿cuántos creen que Dios pone el mensaje en el corazón nuestro para hablarle a la iglesia? Porque si fuera de lo personal, hermano, no tenemos mucho que decir, pues si, ¿qué vamos a decir nosotros? Amén, pues, si no Dios pone en nosotros. Así que la palabra que oímos desde el púlpito siempre es la palabra del Señor. Dios bendiga a mi hermana Pamela esta noche con gracia, con unción, con potencia del cielo, con poder para bendecir nuestras vidas de parte del Señor. Póngase en pie, por mi hermana. Pase para acá, si Dios la va a bendecirla grandemente. Amén. Que Dios nos bendiga. Gloria a Dios. Amén. Amén, hermano. Dios le bendiga grandemente. Amén. 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 Quisiera que me acompañe sin más preámbulo, porque la palabra es viva, es eficaz, dice la Escritura. Acompáñenme a Primera de Reyes, el capítulo 17. Amén. Primera de Reyes, capítulo 17. Amén. A mí me aparece por título Elías predice la sequía. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Póngase en pie los que la tienen. Amén. ¿La encontró, cierto? Amén. Amén. Dice el versículo 1 en adelante. Dice, entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová.
pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Sigamos, dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Amén. Tome asiento. Amén. Amén. Amén, hermano. Quizá esta es la introducción a lo que Dios quiere hoy día compartirnos. Amén. Porque, hermano, el Señor me traía a memoria a Elías para que lo comencemos a graficar como el profeta que era. Amén. Un profeta que Dios usó en este tiempo cuando se levantó el rey Acab, cuando comenzó a reinar este rey, cuya esposa, amén, todos sabemos que era Jezabel. Amén. Y que este reinado comenzó a meter en el pueblo de Israel otros dioses. Amén. Comenzó a meter para que el pueblo de Israel adorara a Baal y a Acera, ¿cierto? Que eran 2 dioses. Amén. Y comenzó, en este contexto estaba Elías. Amén. Y el Señor comienza a levantar a este profeta. Y lo primero que predice esta sequía, ¿cierto? Y dice, lo leímos, ¿cierto? Que no habrá ni lluvia ni rocío en los años hasta que Elías declare la palabra otra vez. Amén. Y así le da algunas órdenes el Señor a Elías, ¿cierto? Lo primero que le dice, bueno, anda al arroyo de Querit y yo te voy a sustentar allí. Después, ¿cierto? Lo manda donde la viuda de Sarepta y le dice, yo te voy a sustentar allí. Amén. Porque la palabra que Elías declaró también le había traído una persecución. Amén. Él tenía que arrancar. Amén. Porque había un profeta acá, o sea, un rey que lo estaba persiguiendo, lo buscaba por todos los lugares. Porque él había declarado esa palabra que venía de Jehová. Y lo andaban buscando, entonces él debía de alguna manera ser sustentado de otra manera. Amén. Sustentado por Jehová. Amén. Amén. Y así fue sustentado primero por los cuervos, ¿cierto? Que dice que le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Hasta que la sequía era tan grande que el arroyo se secó, ¿cierto? La sequía porque él todavía no había declarado la palabra para que volviera a llover, ¿cierto? O para que hubiese rocío. Amén. Entonces, después le dice, bueno, ahora vino palabra de Jehová a él y le dice, ándate a donde la viuda de Sarepta que yo le he dado la orden para que ella te sustente. Y nosotros leíamos, ¿cierto? Que ella no tenía alimento. Amén. Yo no sé si está como muy bajo, se escucha como extraño. ¿Sí? ¿Está bien? No sé. Entonces, Elías fue llevado ahí a donde la viuda de Sarepta, ¿cierto? Y sabemos que ella no tenía nada más que lo que iba a comer ese mismo día que llegó Elías, ¿cierto? Para ella y para su hijo. Y después ella andaba buscando estos 2 leños, ¿cierto? Para hacer este pan cocido y echarse a morir porque ya no le quedaba nada más. Amén. Entonces, porque la sequía era muy grande. Amén. Amén. Y aquí llegó el profeta que Jehová provocó que esta viuda tuviera
para el profeta, para ella y para su hijo, el tiempo que Jehová estimó. Amén. Le multiplicó y nunca se le acabó lo que tenía en su vasija y nunca se le acabó el aceite. Amén. Amén. Entonces, acompáñenme para poder leer en el 18:20. Amén. Es necesario que hagamos esta introducción para poder llegar a lo que Dios quiere. Amén. 18:20, ¿cierto? Dice como título aquí, Elías y los profetas de Baal. Amén. Comencemos a leer. Dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, ¿cierto? Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénselos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en voz alta, porque Dios es. Quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Paremos ahí un poquito. Amén. Amén. Aquí lo primero que relata, hermano, porque Elías lo que él hace encara este escenario que existía en el pueblo de Israel. Amén. Habían 400, dice en una parte, 400 profetas de Baal y 400 de Acera. Amén. Que estaban sirviendo allí en la casa de los reyes. Amén. Y viene Elías y encara esto y le dice, bueno, si Jehová es Dios, a él sirvamos. Pero si Baal es Dios, sirvamos a Baal. Veamos quién es Dios. Le dice, no pueden claudicar entre dos pensamientos. No pueden estar con Jehová y con Baal a la vez. Eso les quiso decir. No pueden estar con Acera y con todos estos dioses y con Jehová a la vez. En una parte de la escritura dice, bueno, no puedes amar a dos señores porque aborrecerás a uno y amarás al otro. Amén. Eso es lo que Elías le estaba encarando a los reyes y a todos estos profetas que estaban allí y también al pueblo. Amén. Porque el pueblo estaba adorando a Baal y estaba adorando a Acera. Amén. Entonces pone aquí un desafío. Amén. Y nosotros leíamos recién lo que pasaba con los profetas de Baal, que ellos estuvieron prácticamente todo el día y se rasgaban y danzaban y gritaban y clamaban a gran voz y Baal no respondió. Amén. ¿Cierto? Así que sigamos leyendo. Amén. Quedamos... ¿En cuál, perdón? 31, el 30, claro. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, ¿cierto? 31. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová.
Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sisón, y allí los degolló. Amén. 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 Amén, hermano. Nosotros sabemos y conocemos esta historia, pero era necesario para poder entrar en esto. Amén. Esto es lo que pasó con el profeta Elías cuando él comenzó a hacer el altar, el holocausto para Jehová. Amén. Y aquí quedó manifiesto que Jehová es Dios. Amén. Y todo el pueblo dice que gritaba. Amén. Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Amén. Amén. Amén, hermano. Y aún dice que el precio de haber hecho este desafío era la muerte. Amén. Aquel que su Dios no respondiera debía morir. Eso quería decir que como Baal no respondió, todos los profetas de Baal debían morir. Amén. Entonces, ¿qué hizo Elías? Los tomó a todos, ¿cierto? Y los degolló, ¿cierto? Los mató a todos. Porque ese era el precio que debían pagar. ¿Por qué? Porque eso debía ser exterminado. Amén. Entonces, quedó aquí manifiesto que Jehová es Dios. Amén. Amén, hermano. Pero quisiera que pudiéramos volver un poquito atrás y pudiéramos ver cuando comenzó esto a infiltrarse en medio del pueblo de Israel. Amén. Cuando comenzó a meterse Baal y Acera en medio del pueblo de Israel. Amén. Cuando Jezabel, la esposa de Acab, comenzó a levantar estos altares. Amén. Y el pueblo que habían visto, hermano, los milagros de Dios, que habían visto salir, abrir el mar rojo, que habían visto todos los milagros y las señales, se volvieron a Baal y se volvieron a Acera. Amén. Amén, hermano. Para eso quizás usted tenga que indagar un poquito más en la Escritura y eso se lo dejo como tarea para la casa, amén. Porque es necesario que nosotros veamos que muchas veces nosotros como pueblo de Dios también empieza algo como a infiltrarse en medio de nosotros, amén. Empieza a infiltrarse Baal, empieza a infiltrarse Acera, porque querramos o no, dice la Escritura que el Antiguo Testamento es sombra y tipo de lo que había de venir. Nosotros quizás no somos parte del pueblo de Israel, pero somos parte del pueblo de Dios. Amén. Somos parte de este pueblo escogido, que nosotros hemos visto las señales de Él, así como las vio el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel contaba de generación en generación como los padres habían salido de Egipto, como habían sido librados de Egipto, cómo habían visto la mano del Señor, cómo estaba la columna de fuego, la nube, hermano, que los acompañaba. Eso era, hermano, lo que ellos se pasaban de generación en generación. Y aún se nos compartía hace poco que ellos escribían en los dinteles, escribían en todas partes de la casa, hermano, en las muñecas, a los niños, les escribían las maravillas de Dios. Las maravillas de este Dios, de Jehová, hermano, de este Dios. No le hablo de Baal, ni de Acera, ni ningún otro Dios. Las maravillas de nuestro Dios. Las maravillas que nosotros hemos visto.
Quizás ellos como pueblo de Israel vieron esas señales grandiosas, hermano, que nosotros nuestros ojos no vieron. Pero las señales que nosotros hemos visto son la restauración de nuestras propias vidas. Hemos visto cómo Dios nos ha sustentado en medio de la dificultad. Hemos visto cómo está la columna de fuego ahí, la columna de la nube, hermano. Cómo nuestros calzados no se han ido envejeciendo con nosotros y se han ido renovando. Hemos visto cómo Cristo llegó un día a nuestras vidas y nos trajo a la luz admirable. Hemos visto la maravilla de Dios. Hemos visto su salvación. Hemos visto cómo un día estábamos en angustia y al otro día no. Hemos visto innumerables maravillas de nuestro Dios. Hemos visto en nuestras vidas, la vida de nuestros hermanos, la vida de nuestros hijos. Ahora mismo el Señor estaba trayendo la sanidad, hermano. Hemos visto cuánta sanidad en medio del pueblo. Hermano, y quizá, yo no digo que nosotros como iglesia, lo digo general, hermano, como todas las iglesias. Amén, se ha impuesto, hermano. Se han levantado Jezabel y se ha levantado una Acab que ha puesto los altares de acera y que ha levantado los altares a Baal. Y se han olvidado quién es realmente nuestro Dios. Y las iglesias están adorando cualquier cosa. Yo les hablo generalizado, hermano. Las iglesias no quiero hablar, no digo nosotros. Están adorando a Mamón, hermano. Están adorando la riqueza. Están adorando otros dioses. Están adorando su propio ombligo, dice en una parte de la Escritura. Buscan su propia conveniencia. ¿Por qué, hermano? Porque se ha puesto Acera y se ha puesto Baal allí, hermano. Pero ahora, hermano, así como el Señor tuvo que levantar a este profeta que le dijo, no va a llover mientras yo no lo diga. Y quizás él fue perseguido, fue buscado por todo lugar, pero no fue encontrado porque fue sustentado por la mano del Señor. Así el Señor va a levantar a su iglesia, hermano. Así el Señor va a levantar este pequeño remanente. El remanente que va a decir, no va a llover, no va a haber sustento para ustedes. De lo alto no va a haber sustento. No va a llover, no va a haber rocío para que se fructifiquen las cosas de la tierra. No va a haber hasta que la boca de Jehová lo diga. Así el Señor va a levantar su iglesia para encarar, hermano, que no pueden servir a dos señores. Nosotros mismos no podemos servir a dos señores. Amén. Es necesario que esta palabra la podamos ver en lo general y también en nuestras vidas, hermano. Es necesario nosotros mirarnos primero. Es necesario mirar nuestra vida en el Señor primero. Porque si el Señor hoy día nos está diciendo, es que Jehová es el Señor. Jehová es Dios, Baal no es Dios. No sirvas a Baal, no sirvas a otro Dios, porque Él no te va a responder. Él no va a traer el fuego, Él no va a traer el sustento para tu vida. No sirvas a otro Dios, no sirvas a Mamón. No sirvas a quien sea, pone allí delante. No sirvas a otro Dios. No sirvas a otro Dios, iglesia del Señor. Sirva a aquel que te dio las señales, aquel que te trajo a la luz admirable. Sirve a aquel que dice aquí, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Amén. ¿Sabe por qué? Porque los otros dioses no responden. Los otros dioses no tienen, dice la Escritura, que tienen ojos y no ven. Tienen ojos y no están viendo la necesidad que nosotros tenemos. Tienen manos y no las tienden hacia los necesitados. No pueden. No tienen el poder. No tienen el poder. Pero nuestro Dios sí tiene el poder. Nuestro Dios tiene el poder. Amén. Para transformar nuestras vidas. Nuestro Dios tiene el poder para darnos la sanidad, hermano. Nuestro Dios tiene el poder. Tiene el poder. Amén. Amén, hermano. Y aquí es donde quisiera comenzar a graficar, hermano, como el Señor me lo graficó a mí. Que son muchos los profetas de Baal. Son muchos los profetas de Acera. Que continuamente nos están diciendo, no, pero es que si tu hijo está enfermo, llévalo al médico. Y están profetizando sobre nosotros.
Y están profetizando, es que tienes que tener estudios para ser alguien en la vida. Y están profetizando sobre nuestras vidas. Y están llevando nuestros caminos hacia otro lado, no hacia el lado que Jehová, que Dios tiene para nosotros. Amén. Y hay muchos profetas que están allí profetizando y nos están diciendo, mira, haz esto. Ay, es que el niño está enfermo. No, pero es que mira, haz esto, anda al médico, dale esto, dale lo otro, llénalo de medicamentos. Pero ¿qué dice Jehová? Que Él sana. Amén. ¿Qué dice Jehová? Hay muchos profetas que nos están diciendo, no, es que tú no tienes casa, tienes que pagar un arriendo. Mira, es como echar en un saco roto. No, es que mira, tienes que trabaja más duro para que tengas una casa, para que no te falte nada. Trabaja, esfuérzate, afánate. Hay muchos profetas que te están diciendo, envuélvete en las cosas de acera, envuélvete en las cosas de Baal. Y apártate de este Dios grandioso. Pero ¿qué nos dice Jehová? Yo soy tu sustento. Aunque no haya agua, yo te sustentaré, mandaré a cuervos hasta que se seque el arroyo y ahí levantaré a la viuda y sustentaré a la viuda para que no te falte. ¿Qué nos dice nuestro Dios? Que Él es poderoso, hermano. ¿Qué hemos visto de nuestro Dios? Hemos visto los milagros, la restauración. Hermano, ¿cuántos matrimonios destruidos que ahí están los profetas diciéndole, anda donde los psicólogos, anda allí a los que tienen una respuesta para ti, hombres, hermano, que no pueden salvar a nadie. Pero ¿qué dice nuestro Dios? Ven y restaura tu vida en mis manos, que Él tiene el poder, hermano. Él tiene el poder grandioso. Los otros dioses no tienen el poder. No lo tienen. Amén. Hay muchos profetas, hermanos. Dice que son 400. 400 de Baal y 400 de Acera. Y había un profeta de Jehová. Amén. Un profeta de Jehová. Hermano, miremos nuestra vida. Miremos nuestra vida. Muchas veces tenemos 800 profetas que nos están hablando la desviación para nosotros. Que nos están diciendo, no, es que es por aquí, mira, si tú nos están llevando a otro Dios. Son como 800 profetas, millares de profetas que nos quieren desviar. Pero hay uno que tiene el poder. Hay uno que tiene el poder. Y a ese nosotros debemos oír. Porque aunque los otros profetas hagan lo que hagan, se muevan, se golpeen, se hagan heridas, estén de la mañana hasta la tarde, su Dios no les responde. No responde su Dios. Pero este profeta sí le respondió su Dios. Sí le respondió el Dios. Amén. Amén. Sí respondió el Dios. Amén. Puede haber, hermano, se puede levantar la sabiduría de los hombres. Se pueden levantar tantas cosas que nos hacen a nosotros calcular. Pero el poder de Dios es uno. El poder de Dios es uno. Amén. Hermano, es que nadie a nosotros nos convenció. Nadie nos convenció de querer aceptar a Jesús en nuestra vida. Nadie nos convenció a nosotros. Algo pasó, hermano. Nadie nos convenció de que este era el camino real. Si no, hermano, que Cristo nos interceptó y nos dejó aquí. Hizo milagro, hermano, en medio de nuestra angustia, en medio de lo que éramos. Hizo milagro. Es que no puede levantarse la sabiduría de los hombres para hacernos a nosotros pensar y calcular esto. No, es que hay que ser prudente, hermano. ¿Prudente en qué sentido? Porque muchos se excusan, no, es que yo tengo que trabajar porque si no trabajo no como. Es que hay que ser prudente. Hermano, ¿prudente en qué? Prudente en las cosas del mundo. Prudente en las cosas materiales. Prudente en las cosas que agasajan nuestra carne. ¿Prudentes en qué? Debemos ser prudentes en las cosas del Señor. Amén. 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 Amén, hermano. Hay otro episodio que quisiera contárselo porque usted lo sabe, pero quisiera citarlo. Moisés.
cuando él vuelve a Faraón, que es un episodio muy similar. Amén. Moisés, todos sabemos que él era hebreo, ¿cierto? Y fue rescatado de las aguas y fue criado en Egipto, ¿cierto? En la casa de Egipto, del rey, amén, de Faraón. Y él, después de pasar todo un proceso, que no estuvo allí en la casa de Faraón, él volvió a hablar con Faraón para que liberara a su pueblo, amén. Y él le dice, bueno, Jehová le dice, yo te voy a dar esta vara como señal, ¿cierto? Y ahí acontece algo que él hace prodigios. Por ejemplo, tiró la vara que se transformó en serpiente, ¿cierto? Y después los profetas, digámoslo así, entendiéndolo en este contexto, imitaron lo que hizo Moisés. Amén, lo imitaron, ¿cierto? Y sus varas también se transformaron en culebras, amén. Pero hay una diferencia, amén, porque el mundo, Faraón, Acab, Baal, Acera, las riquezas, tu Dios, cualquiera, puede imitar lo que hace Dios, puede imitar. Pero ¿qué pasó con esa vara? La vara de Moisés se tragó a las otras, porque el poder de Dios es mayor. Amén. Él puede imitar esto. En la mañana hablábamos de los gnósticos, ¿cierto? Y ellos, claro, por un conocimiento, buscan el conocimiento de Dios, el conocimiento en la fe, el conocimiento que se cree en Jesucristo porque yo lo conozco. Amén, en un conocimiento muy racional, hermano. Dejando de lado la fe, dejando de lado la pasión, la esperanza, hermano. Amén. Dejando de lado lo que nosotros hemos visto, por lo cual hemos creído en este Dios. Esto lo puede imitar. Hermano, pueden haber sanidades, pueden haber muchas cosas, milagros, señales, prodigios. Amén. Pero nuestro Dios es mayor. Nuestro Dios es mayor, hermano. Amén. Así, hermano, muchas iglesias pueden estar buscan la prosperidad y buscan tantas cosas y hacen tremendos milagros y señales. Hacen cosas, hermano. Y la gente es confundida. Es confundida porque dicen, ¿y cómo ellos también hacen milagros? ¿Y cómo también se sana la gente aquí? Amén. Pero la gente es confundida porque pueden imitar. Pero eso no es real. Amén. Porque eso perece. Mas el Dios que tenemos nosotros no perece. Amén. No perece este Dios. Amén. 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 Entonces, amén. Dice aquí que Elías oró, ¿cierto? Dice, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Amén. Sea manifiesto, ¿cierto? Que tú eres el Dios de Israel. Amén. Que tú eres Dios en Israel. Amén. Hermano, yo quisiera invitarlo a que si no ha probado este Dios, lo pruebe. Amén. Si no ha probado este Dios, lo pruebe. Porque este Dios responde. Amén. Todos los que hemos visto el poder de Dios podemos decir amén. Pero también, hermano, quisiera invitarlo a que muchas veces la costumbre, el avanzar en este reino también nos hace perder la fe. Nos hace perder esto. Nos hace perder el ver que Dios está con nosotros. Y nos hace recurrir a todas estas cosas que nos ofrece estos profetas. Nos hace recurrir a la ciencia, nos hace recurrir a la medicina, nos hace olvidando de lo que nosotros hemos creído. Amén. Hermano, y si usted está así, vuélvase. Vuélvase a aquel que le ha dado la vida, hermano.
Más allá de la vida, no es que yo vivo, estoy aquí en la tierra por el Señor. No, la vida abundante, la vida eterna. El que lo rescató de la muerte. El que dijo tierra de Zabulón, de Neftalí, que estábamos allí en tinieblas, vio gran luz. Aquel que hizo ese milagro en su vida, que usted estaba en tinieblas allí, envuelto en sus delitos, en sus pecados. Y el Señor hizo que la luz resplandeciera sobre nosotros. Volvámonos a este Dios. Amén. Volvámonos a este Dios. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Elías dice en una parte que él era un hombre sujeto a pasiones. Amén. Pero que él oró fervientemente y fue escuchado. Amén. Nosotros quizás podemos decir, no, es que yo estoy tan lleno de errores. Estoy tan sujeto a las cosas pasionales de esta tierra. Que ¿quién me va a escuchar a mi Dios? Amén. Pero Elías, imagínense, hermano, lo que Elías hizo en las manos del Señor, pudo matar y erradicar del pueblo de Israel, amén, a los dioses que se habían levantado con fuerza, hermano. Porque no me va a decir que ellos eran unos dioses chiquititos ahí, no, sino que el hombre los había exaltado de tal manera que habían tomado el control, hermano. Habían dejado a Jehová a un lado. Y así en nuestra vida también es. Muchas veces estos dioses toman el control y dejamos a Jehová a un lado. Amén. Hermano, pero Elías vino y encaró esta situación. Y así el Señor hoy día nos encara. Y así el Señor hoy día encara a la iglesia en general. ¿A qué Dios estamos sirviendo? ¿Quién es tu Dios? Bueno, si tu Dios es Dios, que venga y descienda fuego del cielo. Amén. Y Elías tuvo ese respaldo de Dios. Amén. Y quizás nosotros, hermanos, no nos atrevemos a decir una cosa así, porque decimos, quizás que no me va a respaldar el Señor. Amén. El Señor lo quiere hacer en este tiempo. Amén. El Señor quiere respaldarnos. Amén. Quiere usarnos como este Elías. Ahí en medio, hermano, de lo que, del menjunje, perdón la palabra, de lo que ocurre en medio de las iglesias, hermano. De cómo están en medio de las iglesias levantados verdaderos baales, verdaderas aceras, verdaderos otros dioses, hermano. Así quiere levantar a la iglesia el Señor, levantar a Elías en medio de la iglesia, para poder decir cómo claudicamos entre dos dioses, cómo llevan al pueblo, aquellos llamados, aquellos que fueron comprados por la sangre de Cristo, lo llevan a otro Dios, hermano, a servir a otro Dios. Amén, un celo de Dios, un celo para que esto pare, para que aquellos que son llamados y que han recibido la palabra del Señor en sus corazones puedan salir de la ignorancia, amén, puedan salir del error, amén, amén. Así el Señor va a levantar, amén, a este pueblo, amén. Va a levantar a este Elías con fuerza, con poder. Quizás va a ser perseguido, pero el Señor ahí va a estar sustentando. Ahí va a estar el Señor dando de comer, amén. Porque a sus hijos nunca los deja desamparados, amén. No los deja desamparados, amén. Amén, hermano. Acompáñeme a 1 Corintios. Primera de Corintios 1:18. Amén. Leamos del 20 en adelante. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio
que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén. Amén. Dice el 24, más para los llamados, así judíos como gentiles, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Amén. ¿Cierto? Y ahí empieza a decir, porque lo insensato del mundo, lo vil, lo menospreciado, llamó Dios para avergonzar lo que ya es. Amén. Para eso nos llamó a nosotros. Amén. Siendo lo vil, lo menospreciado, lo último, ¿cierto? Para avergonzar esta gran estructura, hermano, de sabiduría. Para avergonzar a los sabios de este mundo. Amén. Para avergonzar a aquellos que tienen la sabiduría, la ciencia, hermano, para sanar enfermedades. Amén. Para avergonzarlo, hermano, porque muchos, y usted quizás tiene conocido, ha escuchado en alguna parte cuando los mismos médicos dicen, no, es que este es un milagro de Dios. Cuando ni ellos mismos se explican, cuando el poder de Dios hace algo en la vida de los hombres, no se explican qué pasa allí. Es que nadie se explica, hermano, que usted siendo drogadicto dejó de serlo. Es que nadie se explica que usted siendo allí lo que era, hermano, fornicario, adúltero, lo que era, dejó de serlo. Porque el poder de Dios hizo milagros en su vida. El poder de Dios hizo algo en su corazón. Amén. Sabiduría de Dios. Poder de Dios para nosotros siendo judíos, gentiles, lo que éramos, hermano. Lo que fuera, recibimos el poder de Dios y lo vimos en nuestra vida, hermano. Y así, cuando hay enfermedades, ahí está el poder de Dios. Amén. Ahí cuando estamos en angustia, allí está el poder de Dios. Amén. Cuando se levantan nuestros enemigos, allí está el poder de Dios para librarnos. Cuando se levanta, hermano, todo en contra nuestra, allí está el poder de Dios para socorrernos. El poder de Dios. El poder que responde, el poder, hermano, porque poder es poder hacer algo. Nuestro Dios puede, es todopoderoso. Nuestro Dios es todopoderoso, no es igual que los otros dioses. No es igual a aquel que nosotros de repente servimos, la riqueza. No es igual a ese Dios, no es igual a Mamón, no es igual. Porque un día Mamón nos da y el otro día nos quita. Más este Dios nos da continuamente y no nos deja de dar, hermano. Como decía la palabra que leía el pastor, nos da la porción justa. No nos da ni más ni menos, hermano. Para que si es más, no nos jactemos nosotros, que es por nuestra fuerza. Y que si es menos, no vayamos a blasfemar en contra de Dios. Amén. Hermano, el poder de Dios. El poder de Dios está con nosotros. El poder de Dios. Amén. Un día lo cambió. El poder de Dios quiere hacer tremendas cosas en medio de nosotros. El poder de Dios quiere llevarnos a muchos lugares, hermano. El poder de Dios quiere levantar al caído. El poder de Dios quiere quebrar, quiere levantar a aquel que ha estado quebrado, que ha tenido sus piernas quebradas. El poder de Dios, hermano. El poder de Dios quiere hacerse notorio en toda la tierra. En particular, en medio de nosotros, hermano, el poder de Dios quiere hacerse notorio en medio de nosotros. Amén. Quiere levantar a aquellos, hermanos, que han de ser levantados en este tiempo. Amén. Quiere traer a los cautivos el poder de Dios. Amén. La locura de la predicación, dice este texto, ¿cierto? Amén. El poder de Dios. El poder que nos transforma. El poder que hace nueva todas las cosas, hermano. Amén. Amén. Póngase de pie, hermano. Amén. Amén. Amén, hermano. Quisiera partir preguntándole, hermano,
¿Cuántos han perdido ese poder de Dios? ¿Cuántos han perdido el sentido de lo que Dios puede hacer? De lo que Dios puede hacer. Amén. Amén, hermano, porque en algún momento yo lo perdí. Amén. Uno pierde el sentido, se envuelve en otras cosas. Pero Dios puede hacer muchas cosas. Amén. Él es todopoderoso, ¿cierto? Amén. Y nosotros perdemos ese sentido y empezamos a recurrir a otros dioses. Amén. ¿Cuántos han perdido eso? Amén. Es tiempo de volvernos. Amén. Hermanos míos, es tiempo de volvernos al Señor. Porque Él puede. Él puede. Él puede transformar lo que ustedes no pueden. Él puede hacer nueva todas las cosas. Lo que nosotros no podemos. Amén. Había hace un tiempo atrás un ejemplo que se ponía que era muy, muy gráfico. Es que, hermano, yo puedo levantar ¿cierto? Puedo levantar esto. Pero yo no podría levantar esta iglesia porque me pesa mucho, ¿cierto? Pero el poder de Dios sobrepasa aún todas esas cosas. Amén. Hay cosas que nosotros no podemos hacer, pero que este Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, el fuerte, el valiente, el vencedor de 1000 batallas, Cristo, poder de Dios, puede, tiene el poder, es poderoso, hermano. Cristo, poder de Dios. Amén. Puede. Amén, hermano. Si usted ha estado confundido, pensando que la riqueza le va a dar algo, es tiempo que se vuelva al poder de Dios. Es tiempo que el poder de Dios obre en su vida en esta noche. No mañana, esta noche. Amén. Porque mañana puede ser tarde. Si la sabiduría y las concupiscencias de los hombres se han levantado más que nuestro Dios, es tiempo que escuchemos a Dios, que nos volvamos a Él. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén. 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 Amén, hermano. Si hubiese entre nosotros alguien que quisiera que pudiésemos orar, porque quizás han visto que no pueden. Amén. Que no pueden. Amén. Que le faltan las fuerzas. Que no pueden con esto. Que sobrepasa las fronteras de uno, hermano. Déjeme decirle que este Dios puede. Amén. Si hay alguno que ha visto en su vida que quizás esta palabra y otras muchas le han venido a mostrar la condición nuestra, la condición suya, y usted desea volverse al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza, y quizás la misma condición de usted no lo deja, hoy es el día que venga. Hoy es el día que el Señor ha dado para que nos volvamos a este Dios. Hermano, quizás la vergüenza, quizás los conflictos no han dejado que usted tome su lugar en el Señor. Quizás sus pensamientos no han dejado que usted tome el lugar en el Señor. Hoy es el día, hermano, que el poder de Dios quiere obrar en su vida, que no es pensamiento ni sabiduría de los hombres, es el poder de Dios, el poder de lo alto que cambia, que transforma. Hermano, esta es la noche que el Señor ha preparado para usted. Es la noche en que Él quiere obrar en su vida. Lo que usted no puede hacer, Él lo quiere hacer. Amén. Amén, hermano. Amén. Amén. Señor, te damos las gracias primeramente en esta noche, porque no hemos confiado en un Dios cualquiera. Hemos confiado en el Dios Todopoderoso. Padre, te pido en esta hora que usted manifieste su poder, Señor. Señor, quizás se han levantado profetas de Baal y de Acera
obras, Señor, en nuestras vidas. Señor, pero ni Baal ni Acera responden. Solo Jehová, Dios de los ejércitos, responde. Manifieste su poder en esta noche. Cambie corazones, restaure vidas, Señor. Levante, Señor, al caído. Haga conforme a su voluntad, Señor. Haga conforme a lo que está en su corazón. Padre, te pido por aquellos que han pasado. Dios mío, que reconocen que no pueden. Dios mío, que han sido valientes para reconocer, Señor, la condición. Dios mío, que usted le bendiga de una manera especial. Dios mío, y que el poder tuyo bote sus estructuras, Señor. El poder tuyo liberte sus vidas, Señor. Padre, rompa las cadenas, haga milagros esta noche. El poder tuyo se derrame primeramente sobre ellos y por sobre todos los que tú quieras, Señor. Gracias te doy esta noche, porque eres poder, eres real y eres verdadero, y no hay otro como tú. Iglesia, no hay otro como nuestro Dios, no hay otro como Jehová, Dios de los ejércitos, no hay otro como Jesucristo, aquel que fue, hermano, muerto, y que por el poder de Dios fue levantado al tercer día. No hay otro. No hay otro que nos ha traído la vida abundante. No hay otro más que nuestro Dios. Gracias, Señor. Necesidad
Aleluya. Así es, Señor. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias, Rey. Eres poderoso, Señor. Gloria a Dios. Así es, Señor. Gracias. Amén. Gloria al Señor, hermano. ¿Cuántos dan gracias al Señor esta noche? Mire, hermano,
Cuando está la palabra de Dios, usted debe estar muy atento, porque Dios está hablando a la iglesia. Lo que pasa es que a veces nosotros no desciframos correctamente lo que Dios nos está hablando. Amén. Pero Dios, de verdad, la iglesia del final va a ser una iglesia de poder, hermano. Va a ser una iglesia de autoridad, aleluya. Porque Dios dice su palabra que si las tinieblas van a hacer señales, prodigios y milagros, la iglesia también lo va a hacer. Amén. Y Dios va a usar a su siervo, a su sierva, para hacer tremendos milagros, hermano. Amén. Amén. Así que crea a la palabra de Dios. Elías se enfrentó, había una adversidad tan grande. Y bien decía mi hermano, eran 800 verso 1. La iglesia va a llegar a ese mismo momento, hermano. La apostasía va a ser gigante, los opositores versus la iglesia. Amén. Aleluya. Y ahí se confrontan las huestes espirituales. Aleluya. Y Dios nos va a usar a nosotros para eso, ¿verdad? ¿No? A los que creen a su nombre. Así que damos gloria a Dios, alabanza, ¿verdad? ¿No? ¿Cuántos se alegran de que Dios nos hable, hermano? Porque sabe que quiere hacerlo con usted, po. Quiere hacerlo conmigo, con todos nosotros. No quiere que nadie quede excluido de aquí. Amén. Y Dios quiera que mis hermanas más nuevas, estas jóvenes que están aquí, puedan también conocer este poder, esta gracia de Dios, ¿verdad? Como un día lo conocimos nosotros, ¿verdad? ¿No? Cuando vino el poder del Espíritu Santo de Dios e impactó nuestros corazones. Aleluya. Amén, amén. Está bendecido. Gloria a Dios. Hermano, vaya. Esta fue una producción de Betel Televisión, televisión cristiana online.